Bueno, muy buenos días a todos, muy feliz año. Hay un dicho muy conocido y popular para los negocios, para el deporte, para las relaciones, para toda la vida en general, que dice: el que no arriesga. El título de la reflexión en esta mañana es: el que no arriesga no pierde. Porque si no arriesgás, no perdés. Así que para graficar más la idea y para sacar una enseñanza que nos sirva y que nos sea útil en este 2018 que todavía tiene olor a nuevo, vamos a ir a la Biblia, a sus historias espectaculares, porque sobre todo en esas historias hay principios que uno los puede sacar de la historia y aplicarlo a la vida de uno, a lo que nos pasa todos los días. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14, dice así desde el versículo 22. Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron, gritaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?» Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «¿De verdad eres el Hijo de Dios?», exclamaron. Para situarnos un poquito en el contexto, el día previo a esta noche del relato había sido un día muy particular. Jesús se acababa de enterar de la muerte, mejor dicho, del asesinato, de la ejecución de Juan el Bautista por parte de Herodes. Entonces decide muy temprano con los discípulos ir a un lugar alejado y tranquilo, de paso para descansar un poco de tanto movimiento y de tanta gente. Dice el Evangelio de Marcos que por ahí era tanta la actividad que no tenían ni tiempo para comer Jesús con los discípulos. Así que la decisión fue: agarramos la barca, nos vamos del otro lado del mar de Galilea a un lugar más bien solitario para reponer fuerzas. El tema es que había tanta gente pendiente de los movimientos de Jesús que apenas se enteraron, empezaron a correr la voz y un montón de gente empezó a ir caminando, bordeando la orilla. Dice el Evangelio de Marcos que hasta algunos fueron corriendo para llegar al lugar donde iba Jesús antes. Así que imagínense la escena. Jesús llega con los discípulos a tener un día tranqui. Hay una multitud esperándolo en la playa. Y dice Marcos que Jesús, al ver toda esa multitud, lo que sintió fue una gran compasión, porque los notó como ovejas que no tienen pastor, que no saben para dónde agarrar. Así que se bajó y pasaron un día intenso con la gente que culminó con ese milagro impresionante conocido como la alimentación de los 5.000. Jesús, con 5 panes y 2 pescados que tenía un pibe en una canasta, le dio de comer a toda esa multitud, que eran más de 10.000 personas, pueden haber sido 15, 20.000. Ese número redondo de 5.000 eran solamente hombres. Y cuando llega la nochecita, él, después de despedir a la gente, le dice a los discípulos que vayan yendo, se va a orar y ahí pasó todo lo que vimos que pasó. Los discípulos la estaban peleando feo contra una tormenta de grandes vientos y grandes olas. Yo quiero hablar de 3 cosas muy concretas en esta mañana. Del barco, de la tormenta y de Pedro. Empezamos por el barco. O mejor dicho, vamos a hablar un poquito de los que se quedaron en el barco. La tribuna es muy cómoda.
No le estoy hablando a ustedes que están ahí arriba, ¿eh? La tribuna es muy cómoda, y más si uno está en una platea. Desde arriba uno puede ver todo. El partido se ve bárbaro. Es más, uno no se explica cómo este que está acá rodeado no hace un esfuerzo y la cambia para el otro lado, que allá hay uno solo. Es tan fácil desde la platea. Y ni hablar si estoy en el sillón de casa. ¿Vieron que si a uno le gusta el fútbol y juega a su equipo, es casi imposible ver el partido sin hablarle a los jugadores, ¿no? ¿Vieron que es así? Si uno está en la cancha, ponele, ¿no? Los que juegan no pueden escuchar específicamente lo que dice cada uno, pero algo se escucha. Ahora, estar frente a la tele mirando un partido y hablarles a los jugadores dándole permanentemente indicaciones parece natural, pero no es algo normal, ¿no? Uno se sorprende a uno mismo. Dale, aguantala, tenela, dale, ahí va, lo viste pasar, dale, tocala, pegale. Yo me acuerdo que Francisco, mi hijo, era muy chiquito y con la lógica de esa edad me decía, papá, no te escuchan. Claro, hoy tiene 10 años y él le habla más que yo ahora a los jugadores. El tema es que más allá de lo pasional que es el deporte y más allá de que todos nos creemos que sabemos lo suficiente como para opinar, el ser espectador, en esencia, tiene mucho que ver con evaluar, con analizar, con criticar y, ¿por qué no?, también por juzgar a los protagonistas. Antes de que hablemos de Pedro, de Jesús, de la tormenta, yo me quiero quedar un poquito con la imagen de los 11 que se quedaron arriba del barco. 11 que no perdieron. Nadie los retó. Nadie les reclamó que tenían poca fe. No hubo que estirar ningún brazo para salvarlos. ¿Podríamos decir que son algo así como los 11 prudentes de la película? Puede ser. Los 11 cautos, los 11 medidos. Pero si lo vemos de otro lado, quizás podríamos llegar a decir que esa noche ellos no pasaron a la historia. Fueron simples espectadores. Y quizás, ¿por qué no? Digo, solamente supongo, solamente me imagino, como buen espectador, quizás también desde el barco opinaron un poquito, evaluaron, criticaron. ¿Te imaginás? Oh, este Pedro, ¿cómo se va a hundir? ¿Cómo lo va a dejar de mirar a Jesús? Lo tenía ahí de frente. Tan poquito que le faltaba era caminar derecho, unos pasos más. ¿Qué querés con este Pedro? No, él siempre arranca bien, pero le dura poco, enseguida se viene abajo. No, viste, boquea, después no se la aguanta. ¿Saben que es muy fácil hablar desde la comodidad? Es verdad que Pedro se hundió. Es verdad que Pedro se hundió, pero también es verdad que es el único ser humano que le pudo decir a sus hijos y a sus nietos, yo caminé arriba del agua. Y voy a decir, sí, 2, 3, 4 pasos. Sí, 3 o 4 pasos que nadie se animó a dar, ni esa noche, ni nunca. ¿Querés saber cuál es la única fórmula para no perder nunca? No falla jamás, ¿eh? La única fórmula para que jamás pierdas es no jugar. No te presentes al partido y hay 100% de garantías de que no perdés. El problemita está en que tampoco ganás. ¿Y se puede vivir sin ganar? No estamos hablando de fútbol ahora, estamos hablando de la vida. Esa noche hubo un protagonista y 11 espectadores. ¿Vos sos de los que hacen, de los que intentan, de los que a veces saltan, de los que arriesgan, o sos más bien de los que se pasan la vida mirando y comentando lo que hacen los demás? Segundo lugar, dijimos que íbamos a hablar algo de la tormenta. Las olas y el viento. Si digo sucundún, sucundún, la mitad no va a entender nada, la otra mitad que se rió se le acaba de caer el DNI porque es... Yo no había nacido, conozco que la canción existe, pero yo no había nacido, y no me miren así porque me fijé, es del 67, yo no había nacido. El tema es que olas siempre va a haber, viento siempre va a haber, quizás no en todo momento, pero las dificultades van a aparecer.
Y el tema es que cuando uno está hablando de no quedarse siempre arriba del barco, porque claro, fue muy prudente lo de los 11 que se quedaron, pero la prudencia es una virtud. Está relacionada con el dominio propio, con la templanza, con el hecho de no ser un loquito que se tira de cabeza en cualquier dirección sin medir los costos y las consecuencias. Y eso está bien. Está súper claro que tenemos que ser administradores sabios de todo lo que Dios nos ha dado y nos ha confiado. Pero, cuidado. Cuidado con la tentación de quedarme toda la vida donde estoy, por las dudas, para no errarle. ¿Y si me equivoco? ¿Y si fallo? ¿Y si salgo perdiendo? ¿Y si me hundo? Vientos y olas siempre van a haber. Y cuando uno está hablando de esto, de no quedarse arriba del barco, de arriesgar, de poder ganar, pero uno ve la realidad de la tormenta, porque no es una ilusión óptica, la tormenta está, es una realidad. Es ahí cuando aparece el miedo, aparece la incertidumbre, aparece la falta de confianza, aparece la desesperación, porque uno siente el viento y las olas a uno lo salpican. Dice Eclesiastés 11:4, el agricultor que espera el clima perfecto no siembra nunca. Si contempla cada nube, no cosecha nunca. Me pregunto, quizás, ¿no será que en algún aspecto de nuestra vida o en nuestra vida en general estamos estancados por estar esperando condiciones ideales a nuestro alrededor? ¿No será que estamos mirando demasiado el viento, las olas, la tormenta? ¿No será que estamos mirando mucho la situación del país, mis debilidades, mi pasado, toda la lógica junta que me grita que yo no puedo, que ganar es para otros, que no se puede caminar arriba del agua porque es imposible? Todo tiene que ver a dónde tenemos puesta nuestra mirada. ¿Qué voz es la que estamos obedeciendo? Porque yo no puedo hacer nada para que el viento deje de soplar ni para que las olas se hagan cada vez más grandes. Pero sí puedo decidir en qué voy a confiar. Es decir, a qué le voy a hacer caso y a qué no. Cuando Jesús se apareció esa noche ahí en el medio de la superficie del agua, los discípulos gritaron, ¡un fantasma! ¿Qué es un fantasma? ¿Existen los fantasmas? ¿Cuál era el concepto que tenían los discípulos de un fantasma? ¿Qué sé yo? Me parece que igual que nosotros, y eso que habían visto muchos menos películas que nosotros, o ninguna. Estaban en la mitad del mar, en la tormenta, a la noche, y ven algo flotando arriba del agua que parece una persona. No puede ser que flote, qué sé yo, es un espíritu, es un fantasma. Fue lo primero que les salió. Gritaron, aterrados. Y Jesús enseguida dice, no tengan miedo, soy yo, estoy acá. Incluso les está diciendo no tengan miedo, no solamente porque no soy un fantasma, estoy acá y los vine a salvar. Se acabó el peligro. Pero Pedro, que era el que siempre saltaba antes que los demás, dice, Señor, si de verdad sos vos, da la orden que yo también pueda caminar sobre el agua. Yo creo que le salió así sin pensarlo mucho y por supuesto que no esperaba esa respuesta. Quizás Pedro esperaba que Jesús le diga, si era él realmente, Pedro, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Mas ahora les he dado a ustedes que confíen y desarrollen su fe, pero algún día podrán... Y Jesús no le dijo nada de eso, le dijo, bueno, dale, vení. ¿Qué? Vení. ¿Yo? Sí. ¿Ahora? Sí. Y en ese momento, la imagen de Jesús, la voz de Jesús fue tan fuerte para él, que hizo que él se anime a desafiar todo, la tormenta, la gravedad, la física, su propio peso, y que adentro tenga una seguridad interior tan grande y tan firme que lo lleve a razonar algo así como, esto es una locura, esto es imposible, pero es Jesús el que me está diciendo vení, y cuando Él dice, todo puede pasar. Dicho y hecho, se mandó por el costado de la barca, se bajó y empezó a caminar
arriba del agua, evidentemente mirando a Jesús. Y toda la tormenta de alrededor con todas sus leyes quedaron a un costado y efectivamente el tipo estaba caminando arriba de algo que naturalmente no se puede hacer, pero ahí lo estaba haciendo, era un hecho. Hasta que se puso a pensar, ¿para qué, no? Muchas veces en la vida no tendríamos que meterle tanta mente, hay veces que no hay que pensar, pero él empezó a pensar, hasta ahora voy bien, espero seguir así. No está muy lejos, pero está fuerte la tormenta. El viento sopla, pero Jesús me llama, así que voy. Pero esta tormenta es grosa. Jesús, pero estoy muy pesado, el agua no me va a aguantar. Estas olas no me dejan pisar como yo quiero. Y me falta mucho, yo me parece que no llego, los del barco me están mirando, qué papelón si me hundo. Y siguió pensando y cuanto más le prestó atención a lo de alrededor y le dejó de prestar atención a Jesús, se empezó a hundir. Y no estaban cerquita de la orilla, se empezó a hundir en una zona muy peligrosa y atinó a tirar 2 palabras, Señor, sálvame. Jesús estira el brazo, lo agarra y le dice, Pedro, qué poca fe que tenés. ¿Por qué dudaste? Ahora, estamos arrancando un año. ¿Cómo lo pensamos encarar? Yo te invito a pensar por un segundo, ¿en qué, de verdad, no? ¿En qué tenés puesta tu mirada y tu confianza? ¿Qué voz es la que estás escuchando y obedeciendo? Yo no te discuto la tormenta, ¿eh? Eso no se discute, la tormenta está, la tuya, la mía. Ahora, ¿te vas a pasar la vida? Vamos más cerca. ¿Te vas a pasar el año pensando en las olas, hablando del viento, lamentándote que la tormenta no te deja hacer nada? ¿O más bien te vas a enfocar en Jesús y vas a escuchar la voz de Él que te dice, dale, vení, soy yo, acá estoy, está todo bien, llegué, animate. Es más, estoy cerca, tan cerca tuyo que te dice, llegás a hundir, yo te estiro el brazo y te voy a agarrar. Por último, algo de Pedro. Mientras me quedo con esa valentía inicial de Pedro, yo te animo y te invito a que puedas arriesgarte a dar verdaderos pasos de fe. Porque la fe de verdad implica un riesgo. Una cosa es que yo diga que tenga fe. Una cosa es que yo diga creer en algo. Otra cosa muy distinta es cuando yo actúo en base a eso que digo creer. Yo puedo estar arriba del barco y decir, no, está bien, no es un fantasma. No, es Jesús, yo creo. Pero claro, lo decís desde la tribuna, desde el sillón, cómodo, quizás tomando algo. Ahora, es muy diferente cuando yo en base a eso que creo, decido ponerme una camiseta, decido ser un protagonista y digo, si es Jesús realmente y si Él tiene todo el poder y yo creo en Él y me está llamando, yo también voy a caminar arriba del agua. Es muy diferente. Cuando la fe deja de estar en una nube o en algún concepto en mi mente y yo la pongo en acción y vivo de acuerdo a lo que creo. Se me hace que más de una vez estamos esperando respuestas que no llegan. Y por supuesto que a veces tenemos poca fe. Por supuesto que a veces no sembramos lo debido para cosechar, pero ¿no será que si yo siento que no avanzo, si yo siento que vivo adentro del barco y que no me arriesgo, no solamente estoy denotando y demostrando la debilidad de mi fe, también estoy impidiendo que algunas respuestas puedan llegar? Porque quizás hace años que le estoy pidiendo, Señor, sácame de la tormenta. Y Jesús te dice, bueno, dale, vení. No, Señor, que pares la tormenta, que se vaya el viento y que salga el sol. Y Jesús te dice, ¿crees en mí? Sí, Señor. Bueno, dale, da un paso. ¿No será quizás que en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra economía, en nuestro ministerio, en nuestros proyectos, no estaremos ganando como debiéramos?
Los cristianos estamos llamados siempre a crecer, avanzar, mejorar, superarnos. Estamos para que nuestras condiciones y las de los demás puedan ser mejores. Dice Romanos 8:37, los hijos de Dios no es que somos ganadores, somos más que ganadores. ¿No será que por miedo a perder, no será que por miedo a fallar, la parálisis me hace estar estancado en el mismo lugar sin poder estar logrando esas cosas que vivo soñando y que vivo pidiendo? A mí se me hace que a Jesús le gustó la actitud de Pedro. A mí me parece que esas palabras al final, de qué poca fe que tenés, por qué dudaste, no sé si fueron en forma de reproche. A mí se me hace que fueron más bien de un lamento, como te faltaba tan poco. ¿Por qué dudaste? Creo yo que a Jesús le gustó más la actitud y la poca fe de Pedro que toda la prudencia de 11 que se quedaron siendo simples espectadores y no lograron nada aquella noche. Lo he dicho alguna vez, es una teología muy mía, no tenés por qué compartirla, pero a mí se me hace que a Dios no le gustan los empates. A Dios le gusta que nos arriesguemos para conseguir cosas y para ganarlas aún con el peligro de salir perdiendo. Pero esa es la actitud que Dios espera que tengamos. En Mateo 25 hay una parábola de los talentos, que era una cantidad de dinero determinada que un patrón le dio a sus empleados y al cabo de un tiempo volvió a buscar. El que tenía 5 consiguió 5, el que tenía 2 consiguió otros 2, el que tenía 1 lo escondió y se quedó así. No perdió nada, pero no ganó nada. Y vino el reproche. Hubieras invertido, hubieras arriesgado, quizás hoy tendría más. Cuando en la carta a la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 16, Dios dice esas palabras tan duras: porque no sos ni frío ni caliente, eso me produce algo parecido a una descompostura, como casi para vomitar. Ojalá fuera frío o caliente, como dando la posibilidad que ojalá fuera frío. Esto de jugárnosla, ¿no será que en nuestras decisiones nos estamos jugando muy poco porque no le creemos a Dios como le debemos creer? ¿No será que en esta mañana Dios nos está impulsando a creerle más? ¿A creerle todo el tiempo y no solamente los domingos cuando vengo un rato acá? El barco, la tribuna, el sillón son muy cómodos, muy cómodos. Pero después de un tiempo uno ya no encuentra la posición. A uno le cansa, le agota y le frustra pasarse la vida viendo cómo otros hacen, otros arriesgan y otros logran. Arrancando un año, ¿qué actitud te gustaría tener? ¿La de alguien que le cree suficientemente a Dios como para escuchar su voz y no concentrarse en algo más? ¿O querés ser de esos que siguen evaluando y mirando cada nube y cada condición desfavorable, pensando más bien en no perder, pero no obteniendo nada ni avanzando? Termino con esta frase. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Yo no te estoy animando a que seas un kamikaze, a que te mandes a hacer cualquier cosa. Te estoy invitando a que puedas escuchar la voz de un Jesús que te dice: vení, que yo estoy cerca. Y que aún en el caso de que te equivoques y que te hundas, yo voy a estar cerca porque prometí estarlo para rescatarte. Ojalá que no sea un 2018 en el que nos volvamos expertos comentaristas y lamentadores del clima. Y que enfocándonos en Jesús, de una vez por todas, nos animemos a salir de la comodidad del barco para empezar a caminar por arriba de cosas que hasta hoy no hemos caminado, que naturalmente y por nuestra manera sería imposible, pero que con el poder de Dios se puede, que ya excede a toda lógica y a toda ley. Jesús te dice en esta mañana: anímate,
no a ser un descerebrado, alguien que no mide. Anímate porque soy yo el que está acá. Hay muchos logros, metas y pasos de fe para dar en este año, que nadie los va a poder dar por mí. Ojalá te animes a salir de esa zona en la que no quedás mal parado, nunca. Porque no perdés, porque no jugás, porque no te la jugás, y quizás es porque no le crees suficiente al Señor. Si realmente sos vos, Señor, si realmente tenés todo el poder que tenés, bueno, yo quiero. Pedro se animó. Después se hundió, pero se animó. Yo en esta mañana te animo a que vos también decidas arriesgarte por Dios para estar en una situación mejor en la que estás, en todo sentido. En tus relaciones hay pasos para dar. En tus finanzas hay pasos para dar. En tu vida espiritual, en tu compromiso con Dios, con los demás, con la sociedad. La podés mirar desde la tribuna o podés arriesgarte incluso a que las cosas no salgan bien. Pero créeme que Jesús valora cuando vos escuchás su voz y lo mirás. Y en el medio de un lío de tormenta, tratás de caminar hacia Él. Vamos a pedirle que nos ayude, que nos dé sus fuerzas. Él prometió nunca dejarnos, pero casi que nos sale desde el corazón pedirle al Señor que nunca esté lejos nuestro. Gracias, Señor, porque aunque no te vemos, siempre estás. Y aunque a veces nos pasamos la vida hablando, pensando y decidiendo en función de la tormenta de turno, vos estás. Y queremos hacer todo lo que podamos y poner lo mejor de nosotros para enfocarnos en tu persona, en tu voz y en lo que nos pedís. Danos el valor, danos el coraje, danos la valentía de esa que da tu espíritu, que no es un espíritu de cobardía, que no es un espíritu de mejor no pierdo, mejor no arriesgo, es un espíritu de poder y no de un poder desbocado, de un poder encarrilado en amor y de dominio propio. Señor, llenanos de vos. No solamente danos templanza, danos valor para tomar las decisiones que tenemos que tomar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.